Estamos en el día miércoles 25 de marzo de 2020. Como les adelantábamos, vamos ya al espacio de la entrevista que tenemos para esta mañana. En la Asamblea Legislativa ya les mostrábamos lo que ocurrió el día de ayer. Primero se convocó a una sesión plenaria, luego se dijo que esa convocatoria pues no se iba a desarrollar y que se suspendía la convocatoria a los diputados para que asistieran al pleno legislativo. ¿Cuál es el punto de discusión? El financiamiento de fondos de emergencia para atender la crisis generada por el COVID-19 o el coronavirus, como todos le conocemos. El Ejecutivo ha dicho que se necesitan 2.000 millones de dólares. Hasta ahora los diputados han dicho sí queremos acompañar, pero queremos establecer algunos mecanismos, queremos establecer algunos, digamos, soportes y también algunos filtros para aprobar esta deuda. Así está el panorama en la Asamblea Legislativa. En medio de esta situación, El Salvador registra ya 9 casos de coronavirus, en medio pues de una situación que tiene a todo el mundo en zozobra y a la economía mundial en muchos problemas. Se dice que nunca la situación económica se había visto tan afectada por un fenómeno que tiene que ver pues con una enfermedad como lo que estamos viendo en este 2020. Vamos a comenzar poniendo algunos hechos en contexto y luego saludamos a nuestro invitado de esta mañana. El Gabinete de Salud del gobierno salvadoreño confirmó 2 nuevos casos de COVID-19 en el país. Con estos, son ya 5 los salvadoreños cuyos resultados de las pruebas han dado positivo a la enfermedad. Estos casos son de personas que ingresaron al país provenientes de naciones afectadas, por lo que las autoridades destacan que la enfermedad se ha importado y que han logrado aislar a tiempo a los contagiados para evitar su propagación. La confirmación de los nuevos casos se realizó el lunes por la noche, es decir, 48 horas después de la implementación de la cuarentena domiciliar ordenada por el presidente de la República para evitar que la enfermedad llegue a los niveles de Italia, España y Estados Unidos. La medida dejó hasta este martes más de 500 retenidos en los centros de contingencia para evitar la propagación de la pandemia en el país. Muchos han criticado a las autoridades calificándolas de abusos. Sin embargo, otros aplauden las medidas, pues afirman que los salvadoreños toman a broma la situación. Quienes también han sido criticados son los diputados de la Asamblea Legislativa, pues aún no logran un acuerdo para autorizar un préstamo para que el gobierno afronte las consecuencias económicas y sociales que pueda tener el país a causa de esta enfermedad. Se había convocado ayer a una sesión plenaria extraordinaria. Sin embargo, en horas de la tarde, el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, dijo que por decisión de la Junta Directiva se suspendió la sesión plenaria extraordinaria programada porque no llegó a un acuerdo la Comisión de Hacienda para dictaminar el aval de los 2.000 millones de dólares. Esta mañana conversaremos sobre estos y otros temas con el diputado de Ghana, Guillermo Gallegos. Iniciamos la entrevista de Hechos AM. Así es, son las 6 de la mañana con 39 minutos y este miércoles le damos los buenos días al vicepresidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Guillermo Gallegos, diputado por el partido Ghana. Guillermo, buenos días, un gusto que nos acompañe aquí en Hechos AM. Bueno, muchas gracias, Manuel, muy buenos días y un gusto poder compartir contigo y con todos los televidentes que están pues pendientes de esta entrevista. Diputado, ¿qué es lo que pasó ayer con el tema de la plenaria que se había convocado para hablar de ese tema del financiamiento, de la emergencia que tiene que ver con el coronavirus? Primero, hay una convocatoria a través de las redes sociales del presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, y luego hay otro mensaje donde dice se suspende la sesión plenaria que se había convocado para hablar específicamente de esta petición de fondos que ha hecho el gobierno, de esta petición de emisión de deuda que ha hecho el gobierno para financiar la crisis. Se dijo se necesitan 2.000 millones de dólares para enfrentar esta situación, pero vemos que el panorama en la Asamblea Legislativa pues no está tan fácil también que se logre esa emisión, a pesar de que todos dicen vamos a acompañar. Usted que está pues en el trabajo legislativo, ¿qué nos puede decir? ¿Qué idea nos podemos hacer los ciudadanos de lo que está ocurriendo en ese órgano de Estado? Bueno, platicábamos contigo, Manuel, antes de iniciar el programa que nos enfrentamos a 2 crisis. La sanitaria, que es producto de la pandemia de coronavirus, y la crisis económica, que desgraciadamente va a afectar o está afectando, mejor dicho, la crisis económica a muchos salvadoreños, sobre todo a pequeñas, medianas y principalmente las economías familiares. Entonces se vuelve urgente que el gobierno pueda buscar la obtención de fondos de recursos económicos en los mercados extranjeros. Aquí hay 2 maneras de poderlo hacer: buscando en los organismos financieros internacionales
en los organismos multilaterales o con la colocación de títulos valores, o sea, es decir, bonos que el gobierno pone a la venta para ser pagados posteriormente. Esto es tan fácil, diríamos, si lo vemos desde un punto de vista país, pero cuando hay un interés político o cuando hay un interés que no sea el del país, esto se complica. Todos hemos coincidido y llegamos al acuerdo de que es urgente que, por ejemplo, las alcaldías, las pequeñas empresas, las familias, la mediana empresa, pueda tener recursos propios que el gobierno les pueda facilitar. Y es tan fácil, diría yo, porque lo que se requiere en un primer momento es que la Asamblea Legislativa, por mayoría de 43 votos, le diga al gobierno está autorizado para que vaya a buscar todos estos recursos económicos. Pero cuando hay una malicia, cuando hay un ánimo de no querer ver las cosas más que con el color de la política, creyendo que cosas que se hicieron en gobiernos anteriores se van a hacer en este gobierno y no poniendo como prioridad, en este caso, la economía familiar de cada salvadoreño o de los que más necesitan y del país, tanto Arena como el FMLN han diseñado un proyecto de decreto y de decreto de casi 16 artículos, que no está malo, pero no es el momento. Yo creo que hay que esperar que vaya el gobierno y diga, miren, porque sí hay que decir una cosa, el tema es que se le está autorizando hasta 2.000 millones, pero el ministro Fuentes puede decir, miren, yo solo logré 1.000 millones, solo logré 1.500 o solo logré 800 millones, no se sabe, más con la escasez que se está avecinando que viene, porque todos los países están recurriendo a estos organismos, puede ser que cuando nosotros lleguemos ya no se tengan. Pero ¿qué es lo que sucede? Han preparado un decreto que no está mal, nosotros no lo adversamos, en el que crean un comité que en su mayoría está conformado por organizaciones, nosotros hemos dicho afines a Arena, o que tienen vínculos con Arena, la ESEN, FUSADES, Cámara de Comercio, ANET, Comures, que dice 2 representantes de Comures, que seguro iría un alcalde de Arena y un alcalde del FMLN, para que sea este comité el que tenga la dirección, el control y la supervisión de estos fondos. Este comité sería como una especie de filtro para ver, digamos, todo lo que tiene que ver con ese tema de los fondos. No, este comité estaría suplantando al gobierno en esta emergencia nacional y sería el que va a decidir cómo se van a utilizar estos fondos. Y yo les decía y hacía la pregunta ayer, ¿en qué país del mundo en este momento un comité de la sociedad civil, pero aquí no es civil porque son representantes o afines a Arena, está decidiendo que los fondos económicos en esta pandemia mundial esté decidiendo un comité civil? Eso no puede ser realmente. Si quien lleva, quien conoce, por supuesto, le dan espacio a algunos representantes del gobierno, al ministro, pero la mayoría, como se dice, se adoptarán las decisiones por mayoría, la mayoría lo tienen ellos. El representante dicen que sea uno del gobierno, el que lo va a presidir, pero la mayoría la tiene este disque comité. Vale, te pregunto una cosa, ¿qué tiene, por ejemplo, que estar viendo la ESEN en este comité? ¿Qué tiene? O sea, sin desmeritar a las personas que ahí están, pero ¿qué tiene que ver? Pero sobre todo, yo subrayo, ¿por qué un comité va a estar suplantando al gobierno? O sea, ha sido el presidente Bukele con sus ministros, los que conocen, saben y tienen el mejor guión de qué es lo que está sucediendo en el país. Y esto, Manuel, es el agravante principal, pienso yo, que nosotros en este momento una votación, solo vaya gobierno, vaya. Cuando venga el ministro podemos decir, bueno, vamos a poner un comité que esté a la par, que supervise, que pida cuentas,
Pero ahorita, ¿qué sentido tiene estar formando este tipo de cosas? Realmente nosotros le vemos una perversidad. De hecho, el Frente, ellos no han votado absolutamente nada. Ellos no votaron ley de emergencia, ellos no votaron régimen de excepción, ellos se oponen a la cuarentena domiciliaria, ellos no. Pero han encontrado en este aspecto un aliado en Arena, están trabajando juntos, están de la mano en esto, y eso a nosotros nos parece pues bastante complicado, sobre todo por lo que se está viviendo en el país. Entonces, yo diría, demos la autorización, solo si ministro vaya con 43 votos, cuando él venga, cuando nos diga aquí tengo esto, bueno, podemos buscar la manera, si ellos quieren. Ya dijo el presidente que la OEA, a través de su representante y con el organismo que se ha formado aquí en el país, está a cargo de la fiscalización, junto con la Corte de Cuentas, por supuesto, de la fiscalización de todos los recursos económicos que se están utilizando en esta emergencia, ya sean recursos donados, ya sean recursos prestados, todos recursos. Entonces a nosotros nos parece que realmente hay perversidad, hay ánimo de querer ver fracasar al país económicamente, y sin lugar a dudas los responsables en este momento, a pesar de que han venido colaborando y apoyando en los otros esfuerzos, es Arena. Yo no entiendo por qué se han puesto de esta manera. No estamos en los gobiernos de Arena, a lo mejor a ellos les contaron o les han dicho que para los terremotos se dio una cosa así, que se robaron prácticamente todas las donaciones o gran cantidad para los terremotos o para emergencias, cuando había aquí catástrofes climáticas, por ejemplo, o emergencias de dengue. Pero hoy es diferente, realmente el presidente quiere hacer diferentes las cosas. Algunos diputados han dicho no le podemos dar un cheque en blanco al presidente en muchos de los temas que se han discutido en la Asamblea. Creo que esta es una frase que usted la habrá escuchado muchas veces en las discusiones que se han dado a nivel de comisiones, cuando dicen no le podemos dar un cheque en blanco. El tema es, digamos, desde su punto de vista, diputado, ¿existen las garantías de que el gobierno va a ser transparente en el manejo de todo esto? Porque quizás es por ahí donde los partidos han buscado la forma de meter a discusión el tema de este comité, el tema de la transparencia en el manejo de los fondos. Bueno, primero cheque en blanco no es, porque no hemos autorizado nada. Es que, como yo decía, quieren comerse el pastel sin tener pastel. Es que no tenemos nada. Bueno, si ya con la ley de emergencia ya se autorizó que el presidente pueda utilizar los recursos del fondo, del presupuesto de nuestro país, los pueda utilizar en lo que le parezca conveniente, y no ha sido necesario. Y esos recursos son una buena cantidad de dinero. El presupuesto está casi por los 6.000 millones de dólares, y no fue necesario este comité. Ya se autorizó con la ley de emergencia nacional, pero no es un cheque en blanco porque es que no hemos autorizado. Primero autoricemos, primero digamos, sí, gobierno, vaya a buscar. Cuando venga el ministro y nos diga, aquí tengo, como te decía, bueno, entonces sí, nosotros no nos oponemos a la supervisión, al análisis, a que este comité esté, pues, observando y analizando y supervisando todo lo que esté pasando. Pero ahorita lo que necesitamos es la autorización, Manuel. Pero tal vez si nos explica a los ciudadanos que nos están viendo a esta hora, y les explicamos, y también nos explica también a nosotros que estamos aquí en el estudio, es cuál es la lógica del comité, porque de pronto, bueno, la Asamblea Legislativa no es capaz de ser, digamos, un ente supervisor de los fondos y crear mecanismos en los que, digamos, no se tenga que incluir a actores que no tienen nada que ver con el trabajo legislativo. Bueno, te voy a leer el artículo 12 de este comité, que crea el Comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica, que será la máxima autoridad encargada de la dirección y supervisión de todas las actividades del fondo. Además, deberán de proponer al órgano ejecutivo el presupuesto extraordinario establecido en el artículo 11. Entonces, aquí los diputados que están apoyando esto prácticamente están
entregando su trabajo o el trabajo de la Asamblea a personas que ellos quieren que lo supervisen. Si esto es una labor de la Comisión de Hacienda, nosotros podemos decirle al ministro cuantas veces querramos: ministro, venga, denos esta información. Están suplantando las labores del gobierno y en este momento lo que se necesita es agilidad, lo que se necesita es prontitud para que estas personas lleguen, para que se reúnan, para tomar una decisión. Vamos a tener que esperar que casi 14, 15 personas, que son las que la conforman, puedan llegar. Y si esto es de emergencia, esto es de minutos. Estamos a punto de iniciar quizás la etapa más crucial de la pandemia. En esta semana, o a partir de mañana, según los que conocen mejor el tema de salud, comienza la situación un poco a complicarse, porque aquellos pacientes que han sido asintomáticos van a comenzar, si es que, según la cuarentena, van a comenzar, si es que lo tienen, ojalá que Dios no quiera así, a comenzar a dar... a presentar los síntomas. Entonces, esto se vuelve de emergencia. Entonces, sí, esperemos que venga el comité. Y si este comité, como se hace, se están reuniendo afuera por sí para llevar una postura ante el gobierno, los representantes del gobierno, entonces los vamos a estar esperando 2 o 3 horas. Yo más creo que los que han diseñado y los que han creado esto tienen el objetivo principal de que el país pierda, creyendo que le van a hacer daño al presidente Nayib Bukele. Están mandando al país a una situación complicada. Lo que sí es cierto es que de brazos cruzados el gobierno no se va a quedar. Va a hacer todo lo que tenga a su alcance para que, ojalá primeramente Dios, ningún salvadoreño muera en nuestro país, a pesar ya que murió uno en Italia, pero en nuestro país, primeramente Dios. Pero estas torpezas políticas de Arena y del FMLN, y tengo que decirlo de Arena, pero estoy seguro que dentro de Arena no están todos los diputados, porque ahí son 2, 3 que se van a negociar, que platican, que se reúnen, y al resto solo les llegan a comentar. Pero es momento que ese resto de diputados, que creo que no están de acuerdo, al FMLN yo lo separo, lo aparto, y le digo que se quiten, porque ellos realmente, ellos no tienen ningún interés. Ellos, yo lo tengo que decir muy francamente, están cruzando los dedos que todo salga mal en el país para señalar al presidente Bukele. Siento que hay una radicalización del FMLN en cuanto a todos los temas que se están discutiendo en medio de esta coyuntura. Totalmente, ellos no superan hoy en día lo mal que están como partido político, lo peor que van a seguir como partido político, y sus muestras, sus dirigentes, las muestras de los altos dirigentes del frente no dan pruebas de que realmente quieren cambiar. Ellos no han entendido, ellos se han quedado con ese chip pues de derrota todavía. Tienen una gran oportunidad, pero con estas actitudes, ¿qué es lo que la gente ya los está señalando realmente? Y es que de verdad hay que señalar a Arena y al FMLN, porque ellos son los que están en un primer momento impidiendo. Mañana jueves, ¿qué es lo correcto que hagamos? Mañana sí, gobierno, vaya, lo autorizamos. Cuando venga el ministro podemos hacer esto que ellos están señalando, pero ahorita ¿de qué sirve? Es más, ¿con qué cara puede ir el ministro a ir a solicitar fondos si le van a decir, mire, si no es un gobierno, usted es el que me va a responder? La garantía es soberana. ¿Y este comité qué es lo que tiene que ver aquí? Ellos no son los que van a pagar todo lo que nosotros recuperemos. En el fondo lo pagamos todos, pero el responsable es el gobierno. Pero esto va a ser un obstáculo para el gobierno, el poder ir a pedir fondos. Estamos en el 25 de marzo de 2020. Todavía falta para que llegue la fecha de las elecciones, que todavía también es incierto debido a toda la emergencia. Incluso se habla de que las elecciones podrían moverse debido a que el Tribunal Supremo Electoral no está trabajando como debería en la organización de los comicios por la situación que está enfrentando El Salvador y el mundo. Pero en medio de todo esto, diputado, ¿usted ve cálculos electorales del Partido Arena con esta situación que se está planteando del comité? En medio de todo lo que está ocurriendo, ¿ve usted un claro cálculo electoral ahí?
como vuelvo a decir, yo tengo que hacer una separación entre los que están moviendo esto y el resto de diputados. Hay un cálculo electoral. En una plática que se tuvo con los representantes del gobierno, y no está malo, quiero decir que no está malo, claro, pero ellos pedían, de los 2.000 millones, pedían el 40%, casi la mitad de los 2.000 millones para los consejos municipales. ¿Quién tiene la mayoría de consejos municipales? Arena. Y yo digo, no está malo poderle ayudar a los alcaldes. Se les está apoyando y se les ha respaldado. Nosotros tenemos 28 alcaldías como Gana, pero 40% nosotros creemos que es mucho dinero. Se les puede dar un porcentaje y nosotros estaríamos de acuerdo, hemos llegado que se les puede dar el 30%. Pero sí, definitivamente hay un cálculo político. Y lo que les pesa principalmente es la habilidad, la sensatez y sobre todo la guía que Dios ha puesto en el presidente Bukele para haber tomado decisiones pronta y oportunamente ante esta epidemia. Ellos prácticamente a un inicio no querían todo lo que el presidente les fue costando, principalmente Arena. Yo al frente, como te vuelvo a decir, yo lo doy por punto muerto. Yo del frente no espero nada, ni va a venir nada bueno de ellos. Realmente es triste decirlo, pero los insensatos del frente terminaron imponiéndose a la gente sensata que ahí pudiera haber. Entonces ellos no esperan. Pero Arena está haciendo, y lo están haciendo mal, un cálculo político que a la larga creo que les va a costar mucho. La gran mayoría de salvadoreños, propios y extraños, dentro y fuera del país, están apoyando las decisiones que el presidente está tomando. Porque han logrado principalmente salvar hasta hoy a todos los salvadoreños. No hay ninguna muerte de un salvadoreño en nuestro país. Pesa una cuarentena familiar, domiciliar, si se quiere, así pesa. Y ya hay problemas pues, personales en el interior de cada casa, pero poco a poco la gente ha ido comprendiendo que es la mejor decisión. Y hay muestras, hay ejemplos, países que tardaron en hacer esto, hoy tienen consecuencias graves. Para nosotros sería una catástrofe, bueno, para cualquier país, una catástrofe inmensa tener, como hoy España tiene, más de 3.500 muertos, principalmente adultos mayores, que ya se demostró que no solamente afecta a adultos mayores, o es letal contra adultos mayores. En España murió un policía de 37 años, en Panamá ha muerto una niña de 11, 12 años. Entonces esto puede llegarle a cualquiera. Entonces el presidente ha tenido esa buena decisiones, como yo digo, guiado por Dios, porque aquí solo Dios permite pues que se puedan ir haciendo las cosas, y Arena está haciendo un cálculo malo. A mí me parece que esto les va a costar todo lo bueno que ha venido haciendo Arena, acompañando, respaldando la ley de emergencia nacional, el régimen de excepción, etcétera, 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 etcétera. Creo que Arena, el capital político en esta decisión principalmente lo está poniendo en riesgo. Y no es porque uno no quiera que supervisen, pero ¿cómo se les puede ocurrir antes de tener el fondo? Cuando el ministro venga y nos diga, miren, tengo esto, bueno, se puede poner este comité de supervisión, claro, pero de dirección, de toma de decisiones, que hay que pedir una decisión hasta de 6 personas para ver dónde vamos a utilizar un dólar, eso es incorrecto, como yo lo vuelvo a decir. Quiero cerrar este punto del tema del financiamiento con la siguiente pregunta, diputado. Nos decían, se le quiere dar pues mucha responsabilidad a las alcaldías, y una duda razonable es si las alcaldías están preparadas para asumir el control y manejo de todos estos fondos, porque estamos hablando, en un principio se hablaba de un 40% de todo ese dinero que se va a buscar a nivel internacional, cuando sabemos que hay alcaldías que están en condiciones muy malas
en condiciones paupérrimas de funcionamiento y que a veces no se tiene incluso la capacidad de maniobra de poder, digamos, establecer mecanismos para digamos, desarrollar algún tipo de proyecto. Incluso sabemos que muchas alcaldías viven y sobreviven con el tema del FODES y no se tiene pues una capacidad instalada para poder manejar proyectos de gran envergadura. ¿Cómo ven ustedes este panorama, considerando que se está buscando dar a las alcaldías una mayor responsabilidad y darles que digamos, que mantengan a flote al país manejando todo ese dinero que se estaría buscando en el extranjero? Bueno, hay alcaldes buenos administradores dentro de todos los partidos políticos, pero hay alcaldes que no son buenos administradores y darles les podemos dar el dinero del mundo, se les puede dar realmente, pero algunos malos lo pueden mal utilizar. No tienen la capacidad, no capacidad intelectual, pero la capacidad administrativa como para hacerle frente a esta situación. No solo hay que darles a las alcaldías, hay que darles a las pequeñas y medianas empresas, hay que generar proyectos para dinamizar la economía del país. La idea, y el gobierno está dispuesto en apoyarlo, la idea es que las alcaldías tengan recursos para que puedan implementar medidas de protección, pero sobre todo a paliar la crisis posterior a la pandemia, para que puedan generar trabajo, desarrollo en el país, en sus municipios, supervisado por supuesto. Pero aquí es donde debe de funcionar estos comités de supervisión. También debería de colocarse en las alcaldías. En eso no han pensado los padres de este adefesio jurídico que están creando. Entonces es un tema complicado, como puedo decir, no podemos juzgar a todos los alcaldes necesitan recursos, nosotros no nos oponemos. De hecho ya habíamos llegado a un acuerdo que el 30% iba destinado de lo que se recaude, iba destinado a las alcaldías, pero hoy va a estar complicado porque incluso para los alcaldes va a ser complicado porque esta manera como ellos quieren que el dinero se utilice va a depender de que 6, 7 señores o señoras que no sabemos quiénes pueden ser, tomen las decisiones. Y para que se reúnan va a ser otro calvario, como he dicho, o sea, prácticamente. Y es que realmente quizás se ven, como lo he dicho, en espejos anteriores. De nadie es desconocido que para los terremotos aquí hubo, y fue sonado totalmente, una donación millonaria de un país, prácticamente se la volaron, se la robaron. Entonces ven eso, pero eso fue en otro gobierno. Este gobierno ha dado muestras de que realmente quiere hacer bien las cosas y el ente fiscalizador ya se tiene, pero hombre, la misma Comisión de Hacienda puede hacer ese de ente fiscalizador. Podemos pedir quincenal, mensual, semanal, si ustedes quieren, cuentas de cómo se está utilizando el recurso, pero vuelvo, Manuel, y a decirlo, prácticamente estamos hablando en el aire de un supuesto, porque hasta el día de hoy, por no haber dado esa autorización, no tenemos nada, absolutamente nada, porque el ministro después está atado de manos porque se requiere constitucionalmente esta autorización. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les invitamos a ustedes que sigan con nosotros. Somos el espacio de la entrevista de Hechos AM. Hay otro punto que queremos hablar con el diputado Gallegos y tiene que ver con el tema del régimen de excepción. Tiene que ver también con las personas que han sido retenidas por la policía y por el ejército por violar la cuarentena. Ya el decreto del régimen de excepción está por vencer y una de las interrogantes es cómo está el ambiente en la Asamblea Legislativa para dar una prórroga de ese régimen de excepción que permite pues al gobierno tener pues, el mayor control del tema de la movilidad. Con eso regresamos, somos Hechos AM, continúe con nosotros.
Ya son las 7 de la mañana con 9 minutos. Le agradecemos a usted que nos sintonice en este día miércoles. Estamos en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversando con el diputado Guillermo Gallego, vicepresidente de la Asamblea Legislativa, discutiendo cuál es el panorama que se tiene en ese órgano de Estado sobre el tema de la emergencia y también cuáles son las acciones que están tomando desde ahí para trabajar también en conjunto con el resto de medidas que se están tomando para enfrentar este tema, frenar la expansión del coronavirus en El Salvador. Le recordamos a usted el dato que de acuerdo al Ministerio de Salud en el país ya hay 9 personas confirmadas de que padecen esta enfermedad y que están en proceso de aislamiento y tratamiento ya, según lo que ha dicho el ministro de Salud, el viceministro de Salud, Francisco Alaví, en una conferencia que daba anoche a eso de las 9:30, donde pues se confirmaban estos 4 casos más. Diputado, hablemos sobre una situación que se ha dado y que ha entrado pues en el centro del debate. El tema de las personas que han sido retenidas o que han sido detenidas por violar el régimen de cuarentena obligatoria. A medida van pasando los días, este número de personas crece y ya hay pronunciamientos de personas que dicen que esto no es legal. Incluso el Procurador de Derechos Humanos apareció y dijo de que había que analizarse el tema en que se daban estas detenciones, a dónde se estaba mandando esta gente. ¿Usted cómo ve la situación y el debate que se ha generado sobre esta situación de los salvadoreños que han violado las cuarentenas obligatorias? Bueno, entrando a este tema, yo quiero felicitar a la Fuerza Armada, al Ministro de Defensa, a la Policía Nacional Civil, al Ministro de Justicia, director de Policía y a cada uno de los miembros de la Policía y de la Fuerza Armada que están en la primera línea de combate a la epidemia y que están haciendo un trabajo pues excepcional, realmente incluso a costa de la vida de ellos. Igualmente un reconocimiento a todo el gremio de salud del país, desde la persona que está atendiendo en un centro hospitalario hasta el doctor y todos, porque se ha demostrado capacidad dirigida por el presidente de la República. De los 9 casos oficialmente detectados, afortunadamente 9 de esos en su totalidad son casos que se encontraban ya en cuarentena. Personas que vinieron de otro país, principalmente de Europa, parece que hay uno de Estados Unidos, pero están en cuarentena. Esta fue una de las primeras medidas que se tomaron. Todo el que entraba al país iba a tener que ser pasado a cuarentena. Los países que no tomaron la decisión de una cuarentena domiciliar son los países que hoy se están viendo más afectados. Inicialmente cuando debían de tomarla, como España e Italia, hoy la tienen. Aquí se ha hecho oportunamente, pero hay personas realmente que les cuesta entender, que no logran dimensionar lo que realmente va a pasar, principalmente con sus vidas, las de sus seres queridos, y no han querido atender. Tenemos una ley de emergencia que faculta al presidente para tomar este tipo de medidas, y personas que han dicho, me vale, no me importa, y se dedican a salir de sus casas. No es una detención, es por el bien de ellos y por el bien de sus familias y por el bien de todos que se les aplica una retención. Así como originalmente cuando se detuvieron a los primeros en las fronteras, era un poco complicada la estadía. Las primeras 24 horas, nos explicaban ayer, el gabinete de seguridad, fueron difíciles, se les tenía ahí. Ya hay albergues para estos retenidos que tendrán que cumplir una cuarentena porque no se les puede llevar donde están los que fueron retenidos en la frontera, porque entonces sería prácticamente para los que ya están, si les llevan una persona de estos, comenzar desde el día 1 una cuarentena, porque viene un externo. Entonces están apartados, tienen comodidades, con la única pena que van a estar 30 días, pero por desobedientes, por no acatar las recomendaciones que se les dieron. Posiblemente pueda haber ahí alguna persona que no debería estar ahí, pero desafortunadamente esto fue inmediato la aplicación porque debía hacerse de esa manera. Desafortunadamente para ellos no atendieron la indicación y bueno, en otros países
Hay este tipo también, en Guatemala estaba oyendo, se detuvieron casi 900 personas ya. En otros lados hemos visto policías capturando. En otros países con mayor poder económico hay multas hasta de 25.000 euros para aquella persona que no lo haga, o se le pide que regrese a su casa. Y aquí pues se ha tenido que utilizar este método, pero todo, absolutamente todo, ha sido pensando en el bienestar de todos los salvadoreños. Esto realmente no se quisiera dar. O sea, es que no es chiste tampoco hacer esto, pero es necesario hacerlo. Se vuelve indispensable poder cumplir una de las primeras recomendaciones que se dan, la no sociabilización de los salvadoreños, el distanciamiento social. Es duro, pesa realmente porque pues hay que tener una distancia. Todos, yo creo que tu familia, mi familia, nosotros nos hemos aislado en este momento. El único que sale de mi casa soy yo. Mis hijos no pueden salir, mi esposa no puede salir, mi madre no puede salir, mis hijos que viven fuera pues están aislados. También pesa no ver a sus seres queridos, pero al final vamos a dar gracias a Dios. Entonces, como te decía, ayer recibimos al comité de seguridad en la asamblea, a la junta directiva y jefes de fracción. Absolutamente todos, incluso los que no votaron por ello, que es el FMLN, salimos muy satisfechos del profesionalismo de los que encabezan, del director de policía, del ministro de defensa, del ministro de seguridad, de las explicaciones. Ya hay un protocolo que ellos ya conformó, la policía principalmente, porque es la que tiene a cargo esta situación. El Ministerio de Defensa presta colaboración, pero están haciendo igual un trabajo extraordinario. Y hay un protocolo que se lleva a cabo. Yo he visto retenes hoy que venía para el canal. Y bueno, las calles, la gente ha ido entendiendo que es importante, sobre todo urgente, el poder guardar estas medidas. Como vuelvo a decir, siempre hay chistosos que se las quieren llevar de vivo. Yo tuve una denuncia que fue verídica de un sujeto, y para colmo creo que es hasta abogado, que puso en su Facebook: acabo de entrar por un punto ciego desde Honduras. Si quieren más información, por inbox les puedo decir cuánto cobran. Inmediatamente yo me activé, y lo tengo que decir, me activé, llamé a quien tenía que llamar y fueron hasta su casa. Lo ubicamos, a tomarle protocolo de salud. Constantemente está llegando Protección Civil, Ministerio de Salud, a estarlo evaluando. Le han dicho que se esté en su casa. Este tipo de bromas son tontas y deben de denunciarlas también, porque esto no puede estar sucediendo. Gente que no se da cuenta de la magnitud y el problema que tenemos. Y era en Morazán, y la denuncia me llegó, me la mandaron, yo pregunté vía redes sociales, ¿alguien conoce a esta persona? Inmediatamente me comenzó a llegar información, es fulano de tal, vive en tal lugar, en tal parte. Y hasta ahí llegó la policía y el Comité de Protección Civil. Entonces, ¿a qué iba? Este tipo de gente es un poco problemática, así como esta gente que cree que esto es un chiste. Ha habido salvadoreños que tristemente han violado la cuarentena. Hay autorizaciones, yo pregunto y consulto, la policía está actuando y el ejército profesionalmente. Usted, ¿quién es? Soy el encargado de la familia para ir al súper, para ir a hacer las compras. Bueno, está bien, no hay ningún problema, pero se dieron dificultades al inicio, pero hoy creo que tiene una normalidad. Y esto va a durar, bueno, por lo menos yo creería un tiempo todavía considerable, como lo hablábamos, mañana comienza una etapa. No es para alarmarse, pero es realidad. Mañana comienza una etapa, según los cálculos y análisis médicos, donde pueden mostrar más, donde aquellas personas asintomáticas pueden dar muestras de que tienen la enfermedad y de algún momento. Mañana es un punto crucial y por eso la recomendación vuelve a ser siempre oportuna y necesaria. No salgan de su casa a menos que sea necesario, a menos que sea urgente. Hay excepciones, ya se conocen, ya hay un protocolo que se tiene establecido
Y bueno, al final debemos de darnos cuenta que es por el bienestar de cada uno de nosotros y principalmente pues de nuestra familia. Pero ¿qué piensa usted del debate que se ha armado respecto a la legalidad o no de retener a estas personas? Bueno, es que es una retención sanitaria y está en base y aplicada en base a la ley de emergencia. La ley de emergencia faculta al Ministerio de Salud de poder aplicar este tipo de cuarentenas voluntarias. El presidente lo anunció. Hay gente que aquí se complica. El presidente el sábado en la mañana regresen a sus casas los que están en la playa. Será demasiado tarde si no lo hacen. Ese era un anuncio de todos sabíamos que se venía en un par de horas. Pero hay gente como aquí, hay de todas formas de pensar, pues que les vale, que dicen que no. Entonces, es una retención sanitaria que está amparada en la ley de emergencia y ese es el respaldo legal que se tiene para poderlo hacer. No es bueno, si lo más fácil para el gobierno sería, bueno, que caminen, que anden. No es fácil económicamente estar manteniendo esta cantidad de personas, brindándoles pues una estancia ahí, desayuno, almuerzo y cena. Al gobierno esto le cuesta. Pero al final todo aspecto económico, toda retención, todas las medidas que se apliquen, con una vida que se salve, podemos sentirnos satisfechos de esto. Los decretos que se aprobaron hace días atrás están por vencerse. El tema del régimen de excepción obviamente se va a debatir porque hemos escuchado a algunos personeros del gobierno decir que es necesario que se extienda este régimen que le permite pues al gobierno imponer sanciones y también restricciones a la movilidad. Pero ¿cómo está el ambiente legislativo, diputado, para hablar de la prórroga de estos decretos? De hecho, son dos decretos importantes, el del régimen el estado de emergencia, el estado de excepción, que se menciona, están por vencer la próxima semana, son días importantes. ¿Y cómo ve usted el panorama? ¿Se va a prorrogar o va a haber, digamos, algún debate un tanto intenso en la Asamblea respecto a estos puntos específicos? Creo que hay sensatez. El FMLN, como vuelvo a decir, punto y aparte. Ellos no votaron, ni creo que voten, porque ellos tienen en su cabeza algo pues personal con el presidente. Creo que hay sensatez de parte de Arena en poder prorrogar. Gana, pues nosotros desde ya hemos dicho que creemos que es lo más conveniente, con nuestros votos cuentan para prorrogarse. Pero hay una cosa importante, y lo hablábamos contigo, Manuel. El primer responsable, mucha gente en todos los países donde esto ha golpeado y no se han tomado las medidas, el responsable directo a quienes señalan la población es a los políticos, y con justa razón. Somos los políticos los que tenemos en nuestras manos las decisiones. Aquí las hemos ido tomando. Si no tomamos las decisiones que debemos de tomar, como prorrogar, el día de mañana hay plenaria, y entiendo yo que tenemos la disposición de poder prorrogar. Si no tomamos las decisiones, los grandes responsables vamos a ser los políticos, los que no tengan la decisión de aprobar, de darle recursos económicos al gobierno para que pueda hacerle frente a las dos crisis. En España, tú bien sabes, y lo platicábamos, todo mundo está señalando al presidente de gobierno, a Pedro Sánchez, que fue el responsable por haber tomado medidas tardías y algún costo político. Pero entonces uno no debe de esperar esto realmente. No debe esperar que haya muertos, no debe esperar que haya más contaminados. Estamos a tiempo. Yo veo, Manuel, muy probable, como vuelvo a decir, creo que en Arena hay mucha conciencia, sobre todo después de la visita que tuvimos el día de ayer, y al final hemos logrado comprender y entender que esto es urgente, es necesario hacerlo en nuestro país, y yo te diría que este es un punto que no debería de tener demasiadas intervenciones políticas, debe ser complicado para poderlo aprobar el día de mañana.
Ahora bien, Mario Ponce decía que aprobar capturas de personas o retención de personas que violan la cuarentena requiere de 63 votos. ¿Cómo tenemos que entender esto los ciudadanos, considerando, digamos, el debate que se ha dado por la retención de personas que violaron la cuarentena? ¿Se necesita realmente una nueva votación con 63 votos para que se permita a las autoridades actuar y retener a alguien que violó la cuarentena? Bueno, es que hay que leer la ley de emergencia nacional, ahí damos la facultad. Yo no coincido con el presidente Ponce, creo que tampoco ese primer argumento que él dio el día de ayer, después de la visita del Gabinete de Seguridad, terminó convencido. Creo que hizo un mal análisis, pero no, realmente no. Y es fácil, pues, cumplir la cuarentena. Fácil diríamos, pues, porque hay que encerrarse en su casa. Difícil es estar ahí. Pero usted decide, la gente decide, o la cumple o se expone altamente a que pueda ser contagiado con el virus, con una alta posibilidad, Dios no quiera, de poder morir. Y es trágico esto. Yo creo que hay que tener, pues, tomar la decisión de cumplirla, aunque pesa realmente, pero ¿qué nos queda? Esto realmente nadie lo quería. Si no es chiste estar con todo esto, pesa realmente, complicado. Es un tema bastante grave. Yo hace 2 noches despertaba en la madrugada y estaba reflexionando y realmente estamos en una situación nunca antes vista. Nosotros no la habíamos visto. La última situación de esta magnitud fue allá por 1920 con la gripe española, una cosa, pero hoy esto ha paralizado el mundo. ¿Cuándo íbamos a ver grandes ciudades realmente como Nueva York, Los Ángeles, Roma, Madrid, paralizadas? Francia, San Salvador, paralizadas totalmente. Entonces la dimensión de esto es grande y con la seriedad y la responsabilidad del caso debemos de tomarla. Y deben de continuar los otros 15 días más de régimen de excepción. El presidente va a decidir si la cuarentena domiciliar continúa, según vayan pues dándose y desarrollándose en materia de sanitarias, de salud, las cuestiones, las condiciones de toda la gente que está detenida en albergues. Italia anuncia que tiene más restricciones a la movilidad e incluso lo que usted decía, sanciones para quien viole las cuarentenas. España igual. En Estados Unidos también ya se está hablando de endurecer los regímenes para que la gente se quede en las casas y vemos una situación un tanto grave porque hay mucha gente todavía que sale a trabajar. Desde su punto de vista, ¿se debería analizar poner más restricciones a la movilidad en el país? Eso va a depender, Manuel, de cómo se vaya desarrollando. Comenzamos con un positivo, hoy tenemos 9 positivos, seguramente esto va a incrementar, como decíamos, van a comenzar a dar, si es que lo tienen, ojalá primeramente Dios, muestras de tener el virus a aquellas personas que están en cuarentena, principalmente los que vinieron fuera del país y que venían de Europa. Entonces esto va a depender. Dios quiera que nos bendiga, que esto se vaya de nuestro país, que se vaya del mundo realmente. Donde inició lo han logrado vencer. Y aquí yo quería poner ese ejemplo. Obligación de cuarentena en una ciudad de 11 millones de habitantes, en China, donde comienza el virus. Obligación. Y vencieron el virus. Pues ya no hay más virus ahí, ya no han habido personas infectadas, cumplieron las medidas sanitarias y es una de las maneras. Y esto no debería ser a la fuerza, porque toda persona sensata debería de entender. Pero no podemos ver esto como con ligereza. Al final muere gente. Ya esa teoría de que solo eran personas mayores, eso hoy lo hablábamos que quedó. Hoy puede afectar a un bebé, a un niño, a un adolescente, a un adulto. Entonces, por el amor a ellos, por el amor a uno mismo, por la vida de uno mismo, por nuestros seres queridos, acatemos las indicaciones. Va a ser difícil realmente, pero bueno, es lo que debemos de hacer.
Muy bien, diputado, le queremos agradecer que nos haya visitado en esta mañana de miércoles. Son ya las 7 de la mañana con 28 minutos. Gracias por estar aquí. Esperamos pues recibirlo nuevamente para que sigamos conversando de lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa y de los debates que se vienen con todos los temas que están en las agendas productos de la emergencia que vive El Salvador y que vive pues todo el mundo con este tema del coronavirus. Gracias por visitarnos. Bueno, Manuel, muy agradecido contigo, con el canal, y de verdad que el poder salir, uno se lo piensa en estas condiciones a una entrevista, pero mi agradecimiento siempre con la empresa porque siempre me han abierto la puerta y ayer que me llamaron con el mayor de los gustos, pues decidí acompañarlos y compartir. Muchas gracias. Vamos nosotros a una pausa y ya regresamos con más. Los equipos de Noticiero Hechos se encuentran en diferentes puntos para traernos el panorama de cómo va el día en este pues ya miércoles 25, cómo están las personas trasladándose, dónde están los retenes, qué es lo que está ocurriendo con las personas que están yéndose a su trabajo. Todo eso usted lo conoce aquí a través de Noticiero Hechos. Recuerde que vamos hasta las 9 de la mañana en esta extensión de horarios en la cobertura noticiosa para mantenerle a usted bien informado. Regresamos enseguida.